Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todo bien. Un ratito, ahorita comenzamos, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ahí están Almendra. Muy bien, buenas tardes, Miss Erika, ¿cómo está? Buenas tardes, Nahla, ¿cómo estás? Muy bien, los que van a exponer el día de hoy, por favor, tengan preparado su material, ¿ya? Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Piero? Hola, Gabriela, ¿cómo estás, Jaime? Qué bueno verte. Hola, Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Flavia, ¿qué tal? Hola, Daniel, ¿cómo estás, hijo? Pierre, hola, ¿qué tal? Ahí está Cueva. Hola Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Hola Marianita, ¿cómo estás? Hola Rosela, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hija? Hola. Almen, hola, ¿qué tal? Bien. Hola Kendra, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la oración del día de hoy. Pues hoy vamos a avanzar con las exposiciones. Ojalá que tenemos. Si no, ya veremos cómo nos arreglamos. Entonces, dejamos por ahora ya todo lo que nos pueda distraer para comenzar ya lo nuestro, con nuestras actividades, una pequeña estiradita, y ahora sí a lo nuestro, ¿no? Vamos a pedir al Señor, primero, por nuestra familia, que nos bendiga, pues, en nuestros hogares, ¿no? Siempre estar con el Señor es importante, ¿bien? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos. Te pedimos siempre por nuestras familias, primeramente, cuídala, Señor, por todo mal. Te pedimos también por las personas más desfavorecidas del Perú, del mundo, por ellos, Señor, ten piedad de ellos. Te pido de una manera especial por un país un poco lejos del Perú, ¿no? Que se encuentra cerca de Marruecos, pues ha entrado en guerra este país. Te pedimos por sus gobernantes, por su pueblo, para que tengan pues momentos de paz, que la paz regrese a sus tierras. Te pedimos por ellos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien. Sí, pues el mundo está con problemas, el mundo, la verdad que sí, es una pena, ¿no? Que los países se peleen justo en este momento tan difícil que existe, pues están peleándose, ¿no? He escuchado de que, viendo noticias, vi que han llegado las vacunas al Perú, pues han llegado pues un montón de vacunas y ya van a estar comenzando a vacunar dentro de muy poquito, ¿no? Primero los mayorcitos, luego pues los doctores y todos en general. Ojalá que salga buena, pues esa vacuna, habrá que pedir, porque la han hecho tan rápido, pues estas cosas suelen demorar un poco más a veces, ¿no? Pero pues ahora lo han sacado en tiempo récord, así flash, ¿no? Bueno, entonces es casi seguro que el otro año regresamos a la normalidad, casi seguro, ¿no? Casi digo. Muy bien. Vamos a empezar con lo nuestro, ¿ya? Ayer estábamos exponiendo, vamos a avanzar así rápido nomás. A ver, Calle todavía no entra, ¿no? No lo veo a Calle. Valentina Cosío. Valentina Cosío. Ahí está Valentina. Muy bien. Vayan preparando su PPT, por favor, los que hoy tienen que exponer. Voy a permitir que compartan. Ya, muy bien. Ahora sí ya pueden compartir. Profesor, ¿logra verlo? Sí, claro que sí. Ya. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. En este caso voy a explicar mi investigación sobre las energías renovables. A
A diferencia de las fuentes de energía convencionales, las fuentes de energía renovables son aquellas que encontramos en la naturaleza en cantidad ilimitada, que pueden regenerarse de manera natural o artificial, y cuyo impacto en el medio ambiente es prácticamente nulo o reversible. Asimismo, generan electricidad suficiente sin contribuir al calentamiento global. El origen de todas las energías renovables son fuentes naturales o más conocidas fuentes de energía verde, primaria en el medio ambiente, como el viento o la luz solar. Las energías renovables han recibido un importante respaldo de la comunidad internacional. Debido a estas ventajas, la producción de este tipo de energía ha sido respaldada por la comunidad internacional a través de la firma del Acuerdo de París, suscrito durante la Cumbre Mundial del Clima, que se llevó a cabo en 2015 en la capital francesa. Dicho acuerdo, que regirá a partir del 2020, establece que los 200 países firmantes reducirán sus emisiones de gases de efecto invernadero para evitar los efectos más dramáticos del cambio climático. La comunidad internacional ha entendido la obligación de robustecer la transición hacia una economía baja en carbono por el futuro sostenible del planeta. El clima del consenso internacional en favor de la descarbonización de la economía constituye un marco muy favorable para el impulso de las tecnologías energéticas limpias. Las diferentes fuentes naturales para generar energía limpia incluyen el viento, la luz solar, el agua, el calor geotérmico, las mareas y diversas formas de biomasa, siendo todas ellas inagotables y encontrándose en constante renovación. ¿Cuáles son las energías renovables más utilizadas? Dentro de todos los tipos de energía renovable destacan 5 por su grado de implantación. La energía eólica. Esta energía aprovecha la fuerza del viento para generar electricidad. La energía solar fotovoltaica. Transforma directamente la radiación solar en electricidad gracias a los paneles solares integrados por células fotovoltaicas. Luego tenemos la energía termosolar. Concentra con espejos la radiación solar para calentar un fluido, con el que producir vapor y con este a su vez electricidad. Luego tenemos la energía hidráulica. Se aprovecha la fuerza del agua en movimiento para producir y en ocasiones almacenar electricidad limpia. Finalmente, la biomasa. La biomasa utiliza materia orgánica como fuente de energía. Esta materia puede ser natural, residual o procedente de cultivos energéticos. ¿Por qué las energías renovables más bien es la mejor apuesta para un futuro sostenible? Beneficios ambientales. Las fuentes de energía como el viento, el agua o el sol son autóctonas y tienen un impacto medioambiental mucho menor que las energías convencionales procedentes de los combustibles fósiles, además de evitar la importación. Son el socio impredecible contra el cambio climático. Las renovables no emiten gases de efecto invernadero en los procesos de generación de energía, lo que las revela como la solución limpia y más viable frente a la degradación medioambiental. Luego tenemos la energía duradera. Las energías renovables son inagotables, puesto que se renuevan, en comparación con otros tipos de energía convencionales que son finitas y que por tanto algún día se agotarán, como el petróleo o el carbón, por ejemplo. La energía renovable es un aliado permanente. Genera empleo y también mejora la economía, como ven en la pantalla. La mayoría de las inversiones en energías renovables se gastan en materiales y mano de obra para construir y mantener las instalaciones localmente. Esto genera empleo local y dinamiza la economía del país. Las economías de escala y la innovación están ya consiguiendo que las energías renovables lleguen a ser la solución más sostenible, no solo ambiental, sino también económicamente para mover el mundo. Finalmente, la seguridad energética. Las energías renovables reducen la dependencia energética de un país, fomentando su autosuficiencia y manteniendo una gran inversión económica, que en otra situación se destinaría a importar energía de fuentes no renovables de países extranjeros. Finalmente, me gustaría dar como una conclusión o un punto de vista el cual me gustaría compartir con ustedes. A mi parecer, el mundo de las energías renovables, por más base de soporte que tengamos, abarca el compromiso a la unión y limitación en repetitivas ocasiones. No por parte de la misma energía, sino de nosotros mismos y las actividades que el mundo constantemente hace. Puede que la clave para la motivación necesaria para crear un hábito no esté en el tipo de costumbre que queramos implantar, sino en el grado de concientización y compromiso que sintamos. El respeto al medio ambiente es un buen ejemplo a la hora de ilustrar que el entendimiento del tema es un aprendizaje que se extiende a lo largo de la vida.
Cada día también estamos más informados de las fuentes de energía con las que nos abastecemos, lo cual es un gran comienzo. Si pensamos en energía limpia desde pequeñas campañas y contribuciones, la sociedad cada vez está más comprometida con el respeto al medio ambiente y muchas empresas están decididas a actuar para llevar a cabo políticas más sostenibles. A su vez, deberíamos continuar por el equilibrio y el uso mutuo de las energías ya implantadas en nuestro día a día y las renovables para un futuro mejor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muy bien. Es importante lo que su compañera nos ha mencionado, no solamente es el hecho de que tengamos paneles solares o cosas así por el estilo, sino que pues haya un nivel de concientización, un nivel importante de ponerse pues la preocupación, la sana preocupación por una vida mejor, más saludable, más sana, ¿no? Eso yo creo que es la base de todo, ¿no? Ahí nace todo el cambio. Muy bien, dime Jaime, te escucho. Bueno, primero quería comentar sobre que las energías limpias y que pues están haciendo este tipo de planes o acuerdos en el grupo Enel, una empresa famosa en Perú. Y pues están tratando de innovar y mejorar la sostenibilidad del sector y para que haya un futuro sostenible. Asimismo, quería hacerle una pregunta a Valentina. Y quería preguntarle que en cuántos países se utiliza la energía geotérmica como fuente secundaria o terciaria. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Bueno, ¿en cuántos países se utiliza la energía geotérmica como fuente secundaria o terciaria? No me centré mucho al tema de los países, pero se supone que con el acuerdo del que expliqué sobre París y todo eso, em, se usan ese tipo de energías. Creo que son 60 o 70 por ahí. Muy bien. Entonces, tenemos algunas naciones que están tratando de implementar este sistema, sobre todo naciones que tienen lugares volcánicos, me parece, hasta donde sé, y pues Islandia, Noruega, son países que tienen pues este potencial, es decir, tienen lugares termales, y ellos pueden utilizar esta energía termal del subsuelo y convertirla en energía eléctrica, ¿no? Existen pues proyectos, pero definitivamente todavía falta avanzar mucho en esto, ¿no? Dime, Pierre, te escucho. Sí, profesor, a mí me gustaría añadir que las energías biocarburantes, tras varios estudios de hace 10 años, se han confirmado que contaminan incluso más que energías que no son reusables, debido a su composición. Y bueno, estas pueden ser el biodiesel y algunas que también se pueden comprar aquí en Perú, como el GLP o el GNB, que realmente son más baratas, pero contaminan más al medio ambiente, cosa que no es así según cómo te lo venden. Sí, pues hay problemas con eso. Hay un combustible, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Brasil, que se llama etanol. Etanol lo hacen con caña de azúcar. Todo pinta bien porque es hecho con caña de azúcar, o sea, no sacan el petróleo, sino cultivan la caña y a partir del cultivo, que por cierto, cultivar una planta es importante porque da oxígeno al planeta, pues hacen este combustible. Pero el etanol también tiene niveles también altos de gases efecto invernadero. Y pues finalmente pues a veces nos quedamos como, ¿y ahora qué usamos entonces? ¿No? Entonces yo creo que las transiciones tienen que ser poco a poco, pues ir bajando pues estos niveles de gases de efecto invernadero, apostando por una vida más saludable. Me parece que hay muchos carros en la calle, son demasiados carros, ¿no? Entonces a veces tener otra opción de transporte sería importante, ¿no? Muy bien, seguimos entonces, rapidito más, avanzamos. A ver, ¿algún voluntario? ¿No hay voluntarios? ¿Voluntarios o voluntarias? ¿No? ¿Todos se pelean por ser voluntarios? Bien, seguimos entonces con Kendra Figueroa, perdón, Figueroa Matías. ¿Está en sala? Matías. No lo veo. Ah, ya lo vi. Hace un rato hablé con él. Pero Kendra, estoy aquí.
Sí, hace un rato hablé contigo, creo. Kendra, ¿tienes tu presentación ahí lista? Muy bien. Profesor, ¿puedo ver en pantalla? Sí, sí la veo. Sí. ¿Puedo empezar? Sí. Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy voy a hablar sobre la minería ilegal. ¿Qué es la minería ilegal? La minería ilegal es uno de los problemas ambientales actuales que más impacto genera en el medio ambiente, en la economía y en la sociedad de cada país. Es la actividad que el hombre realiza para satisfacer sus necesidades por medio de la explotación de los recursos naturales. ¿Dónde se realiza? Se realiza en lugares, en espacios prohibidos, como las riberas de los ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y las zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. Tipos de minerales. Existen los minerales metálica, no metálica, enérgica o combustible. En metálica, mi ejemplo es el oro, en no metálica, el cuarzo y en enérgica o combustible, el carbón. Ok, aquí hay un mapa y podemos observar 3 países, Venezuela, Brasil y Ecuador. Entre los países que tienen más minas ilegales está Venezuela en el primer lugar, seguido por Brasil y Ecuador. Consecuencias de la minería ilegal. Por otra parte, las consecuencias o impacto ambiental y socioeconómico de la minería son las siguientes. Contaminación ambiental de todos los recursos naturales, incendios forestales, impacto a la superficie del suelo y la tierra, al entorno ambiental, a la flora y la fauna, a los ecosistemas y hábitats. Los principales efectos de la minería ilegal son sobre los recursos naturales, el medio ambiente, los seres vivos y la salud humana. Y ahora voy a hablar sobre algunas soluciones que podemos aportar. Es importante que esta actividad industrial no se realice o, si fuera posible, extraer de forma sostenible y ecológica los principales minerales y yacimientos de los países, cumpliendo una serie de medidas como son la protección y conservación ambiental, un uso racional de los recursos naturales, normas ambientales, reducir, reutilizar y reciclar los insumos, conservación de la biodiversidad. Otras medidas sustentables, ecológicas y ambientales para un equilibrio entre el hombre y sus recursos naturales. Datos extra. Los primeros metales a ser desterrados fueron oro y cobre. El petróleo se utiliza en más de 6.000 artículos diarios, mucho más que simplemente abastecer nuestros vehículos y calentar nuestras casas. El petróleo se utiliza en plástico, tiza de cera, DVDs y mucho más. El dispositivo electrónico moderno medio tiene más de 35 minerales en él, desde el smartphone en su bolsillo a la computadora en la que confía para trabajar. Los modernos electrónicos utilizan oro, cobre, zinc, que es 100% reciclable, por cierto, y varios otros minerales para funcionar adecuadamente. El oro es indescriptible. Se cree que más del 80% del oro del mundo aún no ha sido descubierto y aún está enterrado bajo la superficie de la Tierra. Conclusión. Es importante que en la actualidad la actividad minera sea ecológica y trate en gran medida explotar racional o consciente los recursos y yacimientos que nos brinda la naturaleza para el beneficio humano. Finalmente, la minería ilegal tiene que ser sustentable con el medio ambiente, para no decir que fuera mejor si no se realizara, pero es imposible ante la ambición y consumista y económica del hombre de explotar todos sus recursos para satisfacer sus necesidades esenciales. Gracias. Gracias. Bien, aplauso para su compañera, muy bien, muchas gracias. Entonces, la minería ilegal vemos que pues ha hecho mucho daño o sigue haciendo daño pues al medio ambiente, ¿no? Maltratando los sistemas. La minería legal también hace daño, ¿eh? Pero pues como es legal, tiene que pasar ciertos requisitos medioambientalistas
que muchas veces no lo cumple. Pero la minería ilegal ya es el colmo, pues ellos sí destruyen y no respetan nada. Entonces, ahí hay un problema fuerte. En nuestro país hay muchísima minería ilegal. Hay casi todo ilegal. Venta ilegal, comercio ilegal, piratería. Lamentablemente en nuestro país lo informal es muy fuerte, ¿no? Y eso nos cuesta mucho, ¿no? El país de la informalidad. ¿No? Nos falta formalizarlo muchísimo más, ¿ya? Bien. ¿Está hermosa, Adriana? Ah, ya la vi. Hola, Adriana. Ve preparando lo tuyo mientras que le voy preguntando. Dime, Pierre, te escucho. Sí, profesor, a mí me gustaría añadir y resaltar que la minería ilegal no solo causa un daño socioeconómico, sino que también causa daños en la salud pública de los indígenas, sobre todo en la Amazonía, ya que esas personas tienen que sufrir los daños de algunos minerales, como el del mercurio principalmente. Y también me gustaría agregar esta información, que también es una de las razones por las cuales en el Triángulo de las Bermudas muchos aviones o barcos se caen. Y es precisamente porque en ese lugar el aumento de mercurio en el océano debido a la contaminación es demasiado grande. Muy bien, sí es cierto, las personas que viven cerca de una mina la pasan muy mal porque ven su zona destruida, contaminada. Imagínate que al lado de tu casa hicieran un basurero, ¿no? O sea, y pues hubiera un cerro de basura ahí, y sería catastrófico. Lo mismo le pasa a esas personas. Vivían en ambientes naturales bonitos y de pronto un día destruyeron toda su zona con el afán de la minería y ellos sufren mucho. Dime, Jaime, te escucho. Bueno, también quería comentar que, pues, bueno, mi compañero Pierre lo dijo, que es una actividad económica y que también, pues, refiriéndonos al sector económico, sería la principal fuente y también del sector energético. Asimismo, pues, de esta pues, se realiza la extracción de combustibles fósiles que pues también contaminan al planeta de varias maneras. Y pues dependiendo del tipo de lugar donde se va a excavar, porque hay lugares fijos en donde se encuentran mayores cantidades de minerales, pues ahí se realiza la mayor cantidad de minería, obviamente, y se sacan pues diferentes minerales como el cobre, oro, plata, aluminio, plomo, hierro, etcétera, que pues como sabemos son empleados como materias primas para realizar diferentes tipos de productos industriales. La minería es un negocio donde hay mucho dinero, jóvenes. Es un negocio redondo, o sea, donde hay bastantes, así, un montón de plata. Y donde hay bastante dinero, hay bastantes problemas. Hay problemas de corrupción, hay problemas de contratos, ¿no? Cuando se habla de dinero, la gente se desconoce. Hay que ser sinceros, ¿no? Entonces, mucho se ve la plata y poco se ve los efectos, ¿no? Al medio ambiente. Ese es el problema de la minería, ¿ya? Discúlpame, Adriana. Ahora sí, puedes compartir, ¿ya? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre las enfermedades y el cambio climático. Cambio climático. El cambio climático es una amenaza para la salud pública. Ha sido una amenaza para la salud pública durante los últimos 50 años. La actividad humana ha ido liberando grandes cantidades de CO2 y otros gases de efecto invernadero. En los últimos 130 años, el mundo se ha calentado aproximadamente 0,85 grados Celsius. Durante los últimos 30 años, cada década ha sido más cálida que cualquier otra década, precedente desde 1850. El nivel del mar está aumentando, los glaciares se están fundiendo y los regímenes de lluvia están cambiando. Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más intensos y frecuentes. Profesor, me disculpa un rato. Adriana, ¿podrías decirle un ratito, solamente un minutito, que bajen el volumen de la tele a quien está mirando? Sí, porque de verdad interrumpe bastante. Diles un ratito más.
De parte del profesor César, dime. Chas. Ya, disculpe. Ujú. Efecto del cambio climático en la salud. El cambio climático ha alterado drásticamente la biodiversidad del planeta, lo cual hace más fácil la transmisión de patógenos causantes de enfermedades. Estos patógenos son los principales donadores de malestares como el dengue, paludismo o malaria, cólera, diarrea, desnutrición, estrés térmico, hipotermia, asma y tracoma. Voy a hablar de algunos factores desastres que causa el cambio climático y su efecto en la salud. El calor extremo. Las altas temperaturas del aire contribuyen a la propagación de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo a las personas de una edad avanzada. Al tener temperaturas elevadas, los niveles de polen y otros alérgenos son mayores. Pueden producir asma. Las temperaturas altas provocan, además de un aumento de los niveles de ozono y otros contaminantes del aire, que agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Desastres naturales y puglosidad. A nivel mundial, el número de desastres naturales relacionados con la meteorología se ha ido triplicando desde los años 60. Cada año, estos desastres causan más de 60.000 muertes, más en los países en desarrollo. El aumento de niveles del mar y otros desastres podrían destruir hogares, servicios médicos y más servicios esenciales. Muchas personas pueden verse obligadas a desplazarse, lo que acentúa a su vez el riesgo de efectos en la salud, desde trastornos mentales hasta enfermedades transmisibles. También está aumentando la frecuencia de intensidad de inundaciones. Se predice que estas pueden ir aumentando la frecuencia y la intensidad de precipitaciones extremas a lo largo de este siglo. Estas contaminan las fuentes de agua dulce, así incrementando el riesgo de enfermedades producidas por el agua y originando criaderos de insectos portadores de enfermedades como los mosquitos. Se predice que gracias a las lluvias, la producción de alimentos básicos en muchas regiones pobres podría ir disminuyendo, lo cual aumentaría la desnutrición y malnutrición. ¿Quiénes se ven afectados? Todas las poblaciones por este cambio climático se verán afectadas, pero hay algunas que son más vulnerables que otras. Por ejemplo, habitantes de estados pequeños en desarrollo, regiones montañosas y polares son los más vulnerables. Niños, particularmente de países pobres, son la población vulnerable a estos riesgos sanitarios y se verán expuestos a las consecuencias sanitarias. También se predice que las personas mayores se verán afectados gravemente por los efectos de salud, así como las personas con dolencias preexistentes. Los lugares con infraestructuras sanitarias deficientes, en su mayoría en países de desarrollo, son los que tendrán más dificultad en prepararse y responder si no reciben asistencia. Algunas predicciones que he podido investigar. La medición de los efectos sanitarios del cambio climático solo pueden hacerse de forma aproximada. No obstante, en una evaluación llevada a cabo por la OMS, que tiene en cuenta solo algunas de las posibles repercusiones sanitarias, que asume un crecimiento económico y progresos sanitarios continuados, se concluyó que el cambio climático causará anualmente unas 250.000 defunciones adicionales entre 2030 y 2050. 308.000 por exposición de personas ancianas al calor, 48.000 por diarrea, 60.000 por paludismo y 95.000 por desnutrición infantil. Probablemente los cambios del clima prolonguen las estaciones de transmisión de importantes enfermedades transmitidas por vectores y alteren su distribución geográfica. Por ejemplo, se prevé una ampliación considerable de las zonas de China afectadas por la esquistomiasis, una enfermedad transmitida por caracoles. Conclusión. El incremento de temperaturas en la Tierra altera los eventos climatológicos. Un clima más caliente incrementa las poblaciones de mosquitos e insectos.
que ayudan a la transmisión de enfermedades como el dengue y malaria. Gracias a este cambio climático se ha alterado drásticamente la biodiversidad del planeta, lo que también favorece a la transmisión de patógenos causantes de graves enfermedades. Como conclusión, este cambio climático nos afecta a todos los humanos de la Tierra, pero no solo nosotros nos veremos afectados, sino también los animales, que son explotados para hacer pruebas científicas en la medicina para poder encontrar la cura a estas enfermedades, que pueden ir aumentando la propagación con el pasar de los años. Gracias. Gracias. Un aplauso para su compañera. Tan bonitos sus zorritos, ¿no? Que puso al final. Me gustaron. Estaban bonitos. Muy bien. Entonces, su compañera nos ha hablado de las enfermedades. De hecho, que pues ahora que viene verano, pues va a comenzar nuevamente los insectos a aparecer, ¿no? Uno de estos insectos que es el principal responsable en todo el mundo es el mosquito. No es que me la agarre con el pobre mosquito, pero el mosquito pues es un animal que transmite muchísimas enfermedades. Hay mosquitos que son muy complicados, ¿ah? Por ejemplo, el Zika, ¿no? El mosquito Zika es uno de los más complicados de todos, ¿no? Transmite enfermedades terribles, en realidad, ¿no? No solamente dengue, sino paludismo, son enfermedades muy feas, en realidad, son muy feas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay diferentes productos que nos ayudan a repeler estos insectos. No es su culpa de ellos, en realidad, ¿no? Tampoco, pero igual. Mucho cuidado con esos mosquitos que son blancos y negros. Hay un mosquito que es tipo blanco, negrito, pero con manchas blancas. Ese mosquito es muy peligroso. Si lo ves, la verdad, mátalo. Un zapatazo le metes. Muy bien. Sus compañeros quieren participar. A ver, dígame primero, Benítez, dime. Bueno, quería comentar una de las conclusiones del informe de riesgo mundial que se realizó en el 2018 y pues que analizó a los riesgos de terremotos, tsunamis, ciclones y muchos otros desastres naturales que pues ocurrieron en 172 países diferentes, incluyendo toda América Latina y el Caribe. Y lo peor de todo es que pues están comenzando a ser más frecuentes, pues la contaminación y muchos otros factores están afectando. Asimismo, en mi presentación yo comenté que el tipo de tierra pues también puede motivar o incentivar a que este tipo de desastres naturales continúen. Pues si hay un desequilibrio con la naturaleza y lo que es el trabajo humano, nuestro trabajo, pues va a ocasionar un gran desastre. Muy bien, muchas gracias. Jaime, dime, Pierre. Sí, profesor, me gustaría mencionar a mí cómo este cambio climático está afectando las estaciones, como el verano, la primavera, el otoño y el invierno, ya que muchas aves, como ha mencionado bien mi compañera Adriana, tienen que migrar de un lado a otro, de sur a norte. Y bueno, al hacer esta migración, muchas plantas se quedan sin poder ser polinizadas, pero si bien es cierto, ya un porcentaje de plantas se queda sin ser polinizadas, ¿cuál podría ser el porcentaje de plantas sin polinizar, valga la redundancia, si es que el efecto o las estaciones del año cambiasen? Y bueno, este efecto ya está sucediendo en el mundo, sobre todo en los lugares del norte y el noreste, para ser precisos. Y además me gustaría añadir que América Latina es el país más, bueno, el continente o la región que más está siendo afectada por el cambio climático, resaltando a Bolivia, ya que a pesar de no estar en el top 10 de países más afectados por este cambio, sigue siendo un lugar en el cual la población no toma conciencia acerca de este problema. Sí, a veces nosotros le echamos, la verdad, somos un poco duros, trato, la verdad, yo de no serlo, pero le decimos las poblaciones americanas, ¿no? Justo hace un rato veía un informe del coronavirus de Europa y ellos decían los pueblos americanos son los que han sido más afectados económicamente, muchos muertos, ¿no? Como diciendo, ¿no sabes qué? Esos países latinoamericanos, la verdad, toda la vida, o sea, no son capaces de ordenarse. Entonces, yo creo que hay un asunto de base que es la educación, ¿no? La educación en América Latina no es que sea mala, sino que la verdad a veces es solamente, ¿cómo decirlo?
hay muy pocas inversiones y es muy cara. A veces las personas que quieren tener educación un poco mejor, les es muy difícil no acceder a ella. Por ejemplo, todo el año los chicos de los colegios nacionales, la verdad qué difícil que es, ¿no? Yo he visto Aprendo en Casa, y la verdad en Aprendo en Casa pues, es prácticamente ver una grabación en video y ahí te mandan a tu tarea, ¿no? O sea, no hay opción de nada, ¿no? Ni siquiera para decirle hola al profe. Entonces, qué difícil año han tenido pues los colegios nacionales, ¿no? Y es bastante tareas. He visto los libros de Aprendo en Casa, son así, son unas cosasas, ¿no? Y me digo, ¿en qué momento lo va a terminar, no? Dime, Alexia, te escucho. Hay una amiga que tengo que ¿Mm? ella estudia en uno de esos colegios y pues me dijo que no le dejaban tarea. Así me dijo. Ah, No sí, le ¿no? dejaban tarea. Muy bien. O bien, Está no, pero pasando. tienen libros, ¿ah? Alexia, tienen libros, no sé cómo los revisarán, porque la verdad yo tampoco conozco cómo hacen, pero yo he visto unos libros que con un montón de fichas de actividad y la verdad yo no sé cómo lo van a hacer, ¿no? Entonces, la educación hay problemas educativos, definitivamente, de ley, y pues una juventud que no ha tenido una buena base educativa, probablemente después le va a costar mucho organizarse en la vida. Eso es lo que nos pasa a muchos países como a Perú. Tuvo problemas desde muy pequeñitos nuestros padres, ¿no? Y sus padres también han tenido problemas, el mismo problema educativo, y por eso les ha sido difícil pues, acceder pues, a una mayor cultura, a una mayor conciencia, ¿no? Del mundo. En el caso de ustedes, por ejemplo, que son nativos tecnológicos, nativos con el Internet, han tenido, hay que ser sinceros, una mayor oportunidad de ver el mundo, ¿no? De mirar al mundo qué pasa por el Internet, por las noticias. En cambio, antes, en mi época, era muy difícil poder hablar de China, de India, de otros países, porque no llegaban las noticias de ellos, no sabíamos nada de lo que hacían, ¿no? No había Internet, nada. Entonces, era muy distinto. Entonces, ahora tenemos más mundo, tienen más conocimiento, definitivamente, ¿no? Y hay que usarlo bien, ¿no? Hay que tener conciencia, ¿no? Conciencia de lo que pasa para poder en un futuro y en un presente también, ¿no? Tomar decisiones buenas para nuestras vidas y para el mundo en general, ¿no? Muy bien. Entonces, por ahí, por ahora lo dejamos, ¿ya? Por favor, los que ya me quedan ya menos, que faltan exponer, suban por favor sus PPTs al aula virtual para poder revisarlos. Estoy actualizando notas, así que todavía falta, por ahí me están preguntando, profe, mi nota. No me pese, falta todavía, estamos subiendo notas, paciencia, ¿no? Mientras tanto, usted vaya subiendo sus trabajos, sus exposiciones al aula virtual, ¿ya? Muy bien. Gracias por la atención. Nos vemos ya la próxima semana. ¿Ya? Un abrazo a todos. Chao. Cuídense bastante. Chao, profe. Chao.